Tema análisis, recibimos a nuestra invitada. Ella nos acompaña en directo, Carmen Parejo, es escritora, redactora del medio digital Revista La Comuna. Bienvenida, gracias por tu tiempo para Telesur y también para Reporte 360. Carmen, es importante poder entender en qué consiste este proceso de adhesión, qué se diferencia de una anexión, como la están calificando también los grandes medios hegemónicos de Occidente, y sobre todo las reacciones en contra que han desatado también controversia desde la propia visión de la Organización de Naciones Unidas, aunque recordemos que la adhesión también es reconocida. ¿Por qué no se considera dentro de este conflicto, además desatado al este de Europa, si esto marca una incidencia o no? Te escuchamos. Muy buenas, un saludo. Pues bueno, yo creo que hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la idea de solucionar este conflicto mediante un referéndum ya estaba acogida dentro de los acuerdos de Minsk. En este caso era para una integración como autonomía en Ucrania, pero ya se había planteado. Es cierto que el referéndum no siempre es la mejor opción para este tipo de conflictos, pero que en el caso ucraniano siempre ha estado sobre la mesa. Entonces yo creo que hay que plantear si verdaderamente, siendo una medida no solo legítima, sino que en este caso, insisto, podía solucionar el conflicto, porque si tienen tanta preocupación sobre la legitimidad del proceso, no ha sido las propias Naciones Unidas la que ha dado un paso al frente y ha convocado esta solución. Y aquí vamos a la segunda parte, que yo creo que es lo que está de fondo. Realmente no se trata de si les parece bien, mal o regular, o si lo consideran una anexión o no, sino que no hay un interés, y no está habiendo un interés tampoco desde esos organismos internacionales como Naciones Unidas para una resolución pacífica del conflicto que se está desarrollando en Ucrania. Y esto es lo que está detrás y es lo que impide no solamente una buena resolución del conflicto, sino que vayan a tener un análisis sosegado, un análisis lógico y racional al respecto de cuáles han sido las actitudes que al final ha determinado hacer la Federación Rusa para garantizar, en este caso, la seguridad de esas poblaciones. Hay que decir también que, de facto, en el caso, por ejemplo, de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, hace mucho tiempo que no pertenecen a nivel administrativo a Ucrania, y por lo tanto estaríamos hablando de dos repúblicas que han funcionado como estados fantasmas, no son los únicos que hay en el mundo, y que tienen ya un derecho, yo creo, a determinar de forma autodeterminada a dónde quieren pertenecer o si quieren mantenerse solos o como sea. Esto es una cuestión que trasciende, insisto, a la legitimidad de los propios referéndums, sino a cómo las relaciones internacionales están afectando para que cosas que pueden ser normales e incluso efectivas para la resolución de un conflicto, en este caso las estén planteando desde la perspectiva en la que las están planteando. Ahora, en marco de todo este contexto, hay un paso importante para la Federación Rusa, y es que el propio Tribunal Constitucional ha reconocido la adhesión de estos territorios a la Federación. Y en marco de ello, mañana se llevará a cabo una sesión del Senado en Rusia que podría también reconocer esta acción. En medio de esto hay reacciones de manera inmediata y bajo esa misma línea de la cual empezaba también la escalada de este conflicto el pasado 24 de febrero, cuando Ucrania insiste en formar parte de las filas de la OTAN. Esto genera contradicciones enmarcadas también en quién quiere, o desnuda en todo caso, quién quiere que continúe el conflicto. ¿Qué decir sobre las posturas no solamente de las filas de la OTAN, sino también del propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky? Efectivamente, o sea, aquí realmente lo que está de fondo es que no hay un interés en resolver el conflicto, porque lo que realmente se busca es atacar a Rusia, desangrar a Rusia y hacer alargar lo más posible este conflicto, cuyas víctimas van a ser, por supuesto, las poblaciones que estamos hablando y también la población ucraniana. O sea, realmente es muy contradictorio que nos vendan una suerte de apoyo a Ucrania cuando están utilizando a Ucrania todo el tiempo con unos fines que trascienden la realidad ucraniana y que están relacionadas directamente con los intereses expansionistas de la OTAN y con el interés particular de someter a una Rusia que ya no es la Rusia de los años 90, sino que actualmente es no solamente una Rusia soberana, sino que está integrada dentro de la alternativa multilateral que se está desarrollando. Esto es lo que está de fondo y es lo que se pone sobre la mesa una y otra vez. El caso de Zelensky también es llamativo porque él
llega al poder prometiendo una resolución del conflicto en otros términos, pero se ve que ya no se trata ni siquiera de la voluntad de uno o de otro, sino que el Estado ucraniano, desde el Maidán, incluso desde antes, pero podemos, sin lugar a dudas, no equivocarnos si decimos que desde el Maidán está completamente intervenido por intereses extranjeros que son los que están determinando la evolución de este conflicto. No están permitiendo que haya una mesa de negociación o que haya una resolución pacífica y están sacrificando a todos estos pueblos solo y única y exclusivamente por los intereses de la OTAN de expandirse y de someter a la Federación Rusa. Carmen, por último, ¿qué viene tras este proceso de adhesión y el reconocimiento del Tribunal Constitucional a través de una sentencia o resolución y también la postura que marcan organismos multilaterales, entre ellos esta Organización Transatlántica del Norte? Hablamos de la OTAN. ¿Qué escenario visualizamos de aquí en más? Bueno, el hecho del reconocimiento de esa anexión ya simplemente significa que para Rusia eso va a ser parte de su territorio y que por lo tanto, incluso no solo en el plano militar, sino en el plano administrativo, político, jurídico y demás, va a ser tratado como tal. Y esto yo creo que marca en ese sentido sobre todo una protección para esos territorios. Por otra parte, el tema de los reconocimientos internacionales. Realmente ni siquiera es necesario que haya un reconocimiento internacional para que una relación, en este caso de anexión, o lo que estaba comentando antes, de los estados que existen ya, que son como estados fantasmas, sea de facto. Por lo tanto, da igual que haya un reconocimiento o no, sobre todo de determinados países, como siempre, para que realmente la realidad sea otra. Ha ocurrido en otros casos donde han hecho exactamente lo contrario. Hay que tener en cuenta que una cosa es ese reconocimiento que al fin y al cabo tiene una tiene un efecto para poder imponer sanciones, para poder mantener esa guerra que ellos mantienen, pero por otra parte la realidad de esas poblaciones va a ser otra distinta porque ya lo es de facto. Entonces yo creo que esto es el escenario en el que nos encontramos. Quiero agradecerte como siempre, Carmen Parejo, por compartir con nuestra teleaudiencia tu análisis y la lectura sobre la adhesión de estos territorios a la Federación Rusa.